más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. En el actual momento constituyente, el Centro de Estudios Regionales y Radio Universidad Austral de Chile nos invitan a un ciclo especial de Plaza de la República. Plaza de la República, reflexión y discusión en el momento constituyente, cada lunes al mediodía en Radio Universidad Austral de Chile. Viene bajando el calle, calle, hasta la calle, libertad. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola, así es, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro. Estamos en la radio de la Universidad Austral de Chile, en esta jornada de 28 ya de septiembre, ¿no? Pasó rapidito este mes, y estamos a menos de un mes, además, del plebiscito que supone el cambio constitucional. Vamos a ver hasta dónde las preguntas motivan a la población. La pregunta: ¿quiere usted una nueva constitución? ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? 2 papeletas. Se ha hablado hasta de una tercera, pero no va a haber tercera papeleta. El trabajo de este equipo de la radio se ha integrado además al trabajo del Centro de Estudios Regionales de la universidad, y está con nosotros su director, el doctor Ego Montesinos, quien va a compartir con nosotros esta primera parte del programa de hoy, retomando constituyentes como ciclo. Y tiene un gran invitado, además, hoy en día, muy, muy actual, muy contingente. Así es que vamos a aprovechar seguramente, Ego, de preguntarle varias cosas. Ego Montesinos, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Víctor, muchas gracias por la introducción. Y efectivamente, pues yo estoy muy contento de tener acá un invitado de lujo, a quien puedo decir un amigo, en realidad, a quien aprecio muchísimo, Alberto Undurraga, que fue ministro de Obras Públicas de la presidenta Bachelet en su segundo mandato, además fue alcalde de Maipú, y hoy día es candidato presidencial de la Democracia Cristiana. La verdad es que yo tomé con mucho agrado esa nota, en lo personal, porque fue uno de los ministros que más cercanía tuve, y con los que más interactuamos, por las razones naturales que ya la región de Los Ríos al menos conoce, pero además porque es una muy buena persona. Así es que yo estoy feliz de tenerte acá, Alberto, en el programa. Bienvenido a Plaza de la República Constituyente. No, muchas gracias, Ego, a ti por la invitación. Felicitaciones por este espacio en la radio. Un saludo a Víctor también. Y a todos quienes nos escuchan, ¿no? La verdad que vivimos una oportunidad como pocas veces tienen los países. Los países tienen oportunidad a veces una por generación. Y esta oportunidad de cambio y tener una nueva constitución, de verdad creo que nos permite algo que se hace a nivel local, que me tocó hacerlo cuando era alcalde, ¿no? Que es plantear sueños, pero esos sueños después dejarlos por escrito, expresarlos, que se transformen después en proyectos para el país y después proyectos políticos, ¿no? Y a mi espalda están distintos mapas de Chile que son mapas de diálogos ciudadanos, diálogos cuando hicimos planes de infraestructura para todo el país, conversando con personas de distintos lugares, de distintos orígenes, de distintos sectores de Chile, y yo creo que es lo que requerimos. Y la Constitución expresa eso, expresa construirla entre todos. El apruebo es el encuentro de los chilenos, el apruebo es la construcción del futuro, el apruebo son las posibilidades para Chile. Y así que muchas gracias por la invitación. No, a ti, Alberto, yo quiero conversar hoy día de 2 temas. Uno, bueno, el Chile que tú imaginas, y de este doble rol ya, porque acá hemos tenido líderes políticos que
imaginan un Chile aprobando cambiar la Constitución. Pero tú además tienes un rol ya asumido dentro de tu partido, de la Democracia Cristiana, de ser candidato presidencial junto con Jimena Rincón en una primaria que me decías que va a ser abierta. Entonces, quiero hablar de esas dos cosas, de tu candidatura, cómo imaginas Chile como candidato, pero también primero es qué significa para Chile aprobar, qué significa para la gente aprobar, ¿cómo imaginas tú una nueva Constitución? ¿Qué Constitución te imaginas para Chile? A mí me gustan dos cosas del proceso, me gustan muchas, ¿no? Pero hay dos que me parecen que son las principales. La primera es que se construye entre todos. Esto no es un acuerdo, un grupo de técnicos, en este caso técnicos constitucionalistas, que se centran y lo escriben y miran las constituciones de los distintos países del mundo y ven qué es lo mejor para Chile. Por supuesto que algo de eso vamos a tener que considerar en el proceso constituyente. Pero este es un proceso que se construye entre todos. El 18 de octubre o octubre del año de 2019, en su gran mayoría, por todo lo pacífico, por cierto, también hay hechos violentos que hay que condenar, pero en esta gran movilización pacífica que se hace al sábado siguiente, justamente 25 de octubre del año pasado, en Santiago y en todas las regiones, ¿no? Hay una demanda de equidad. Hay una demanda de dignidad, pero hay una gran demanda de participación también, de hacer las cosas en conjunto. Y yo lo primero que rescato de esto es la posibilidad de tener una constitución en democracia. Nosotros, el pueblo de Chile, cada uno de nosotros va a estar convocado 3 veces. Está convocado este 25 de octubre a votar a prueba. Yo digo, además, convención constitucional 100% electa, paritaria, iguales hombres y mujeres. Y justo con ello espero que con escaños reservados para pueblo originario. Está convocado después de eso, esperamos que gane la prueba, el 11 de abril a elegir constituyentes y con mitad hombres, mitad mujeres, para que puedan desarrollar y escribir y ponerse de acuerdo en la Constitución. Y vamos a estar convocados una tercera vez. Una tercera vez para después ratificar esa Constitución. Entonces, y probablemente, y yo espero que así sea, vamos a volver a tener cabildos, así como los cabildos autoconvocados que tuvimos al final de nuestro gobierno, ¿no? ¿Te acuerdas, Egor? Sí. Tú fuiste intendente, yo fui ministro. En nuestro gobierno hicimos los cabildos autoconvocados, los encuentros constitucionales autoconvocados. Y eso va a generar un ánimo de participación. Entonces, esto es relevante. A lo mejor alguna gente que nos escucha dice, no, mira, la participación es como pura cháchara. No. Se puede hacer con metodología. Se puede hacer con convocatorias amplias, de manera que todos sintamos que estamos todos construyendo ese Chile del futuro. Y después en contenidos hay diversos, ¿no? Hay algunos que señalan, mira, es muy importante la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, cómo nos ordenamos políticamente, porque tenemos un país muy presidencialista. Yo creo que es importante eso. Hay otros que señalan, mira, es muy importante distinguir entre la propiedad privada y la propiedad pública, porque la propiedad privada para los bienes privados es muy importante, para la casa, para el auto, para la fábrica, para los ahorros, pero el agua, el mar y el aire son públicos, y eso debe ser público. Hay otros que señalan que hoy definamos el Estado. Patricio Vallespino, un poquito más al sur de ustedes, en la región de los lagos, habla de Estado solidario, de Estado sustentable, de Estado descentralizado, de Estado inclusivo y Estado paritario. Le pone 5 características y hay un conjunto de bajadas. Y dentro de ello mayores facultades para las regiones, ¿no? Y yo creo que eso también es muy relevante. Y probablemente hayan otras cosas que tengan que ver con la importancia de los órganos autónomos, la Contraloría que siga siendo autónoma para el control y la lucha contra la corrupción. Quiero terminar con los derechos sociales. Quiero terminar con los derechos sociales. Y junto de ello también el Banco Central. Bueno, hay muchos temas, pero a mí me parece que uno que es vital es que Chile sea un país con derechos sociales garantizados. En salud, en educación, en pensiones, en equidad territorial, barrios justos, ciudades equitativas, en acceso a la seguridad, en acceso a la cultura, garantizados, que eso lo pueda garantizar el Estado a través de estándares que estarán en las leyes.
Y eso me parece que va al corazón, del movimiento de octubre del año 2019. Tú, cuando fuiste ministro de Obras Públicas, te tocaba interactuar mucho con comunidades que tenían problemas de consumo de agua. Yo recuerdo que el tema de APR fue uno de los focos que acá al menos se le puso. Y a pesar de que somos una región de los ríos, que es lluviosa, etcétera, teníamos problemas y zonas donde el agua es escasa para el consumo humano. Mencionaste como uno de los derechos el tema del agua. ¿Cómo imaginas, cómo se hace para que el agua se traduzca y sea pública? ¿Simplemente sacar esto de que el agua se puede privatizar de la Constitución? ¿Cómo tú le podrías decir a la gente, mire, el agua es un bien de uso público y nos pertenece a todos y no se pueden comprar estos derechos de agua? Miren, en 1850 y algo, yo no soy abogado, entonces algún abogado nos dirá exactamente, se dictó el Código Civil en Chile, que es un libro grande que viene en todos los derechos. En 1858 creo que. Andrés Bello generó el Código Civil. Y ahí dice, el agua es un bien nacional de uso público. Mira, es de sentido común. El agua, el aire, el mar, las calles, son de todos. Son de todos. Bien nacional de uso público. Si nosotros definimos en la Constitución que el agua es un bien nacional de uso público, tal como está en la ley, si el problema de la ley, eso está bien. Si el punto es que cuando se puso en la Constitución de la dictadura que los derechos de aprovechamiento de agua tienen el mismo estatus de propiedad privada que tiene el auto, que tiene la casa, generamos una asimetría que no corresponde. Por supuesto que tenemos que generar una regulación que permita a los pequeños agricultores que sigan regando y que permita el uso de las aguas en áreas productivas. Pero lo primero es que el agua es un bien nacional de uso público. Y yo iría un poco más allá, con prioridad para el consumo humano y para la sustentabilidad ambiental. Porque como todas las cosas hay que generar la prioridad, ¿no? Y por supuesto tiene usos de riego y hay que garantizarlo, pero eso no es la Constitución, en una ley que lo garantice, pero sobre esa base. Eso era antes, Chile siempre fue así, hasta el año 1979 siempre fue así. Si es la Constitución del 80 la que genera esta cosa un poco absurda, ¿no? De que el agua o los derechos de aprovechamiento de agua tienen un carácter de propiedad privada. Yo creo que eso no corresponde. Creo que eso no corresponde. Ahora, lo mismo para el aire, lo mismo para el mar, lo mismo para las calles. Nosotros tenemos que ser firmes en defender la propiedad privada de los bienes privados. Pero tenemos que ser firmes también de defender la propiedad pública de los bienes públicos. Y eso marca una diferencia. La derecha no piensa eso. La derecha cree que en los bienes públicos se puede hablar de propiedad privada. Y eso no solo es un error conceptual, sino que además es muy injusto para mucha gente que no tiene agua. Es muy injusto. Nosotros estuvimos haciendo varias cosas, ¿cierto? En equidad territorial dijimos, mira, aquí faltan conexiones. Y ese puente en Río Bueno fue importante, el puente Lapi también. Sí. Y la conexión con Argentina y todo lo que hicimos hasta Puerto Fuy fue sumamente significativo. Y obra urbana en distintos lugares, por lo pronto también en Valdivia. Pero una cosa central era el agua en las comunidades rurales. Y eso sigue siendo una necesidad y yo creo que va a ser parte de la Constitución. Te cuento una mala noticia, Alberto. El proyecto que se priorizó en el gobierno de la presidenta cuando tú eras ministro de Obras Públicas, el barrio cívico, ¿te acuerdas? Que tanto impulsamos, que tanto peleamos. Bueno, hoy día este gobierno lo tiene casi desahuciado. Y hay una gran inquietud por parte de organizaciones de la sociedad civil, de muchos líderes, de presidentes de juntas de vecinos que veían este proyecto más que como infraestructura para servicios públicos, lo veían como un proyecto de integración, un proyecto de crear un nuevo espacio público. Bueno, hoy día está prácticamente desahuciado. Espero, ojalá llegue a ser presidente, lo retome, para que la ciudad de Valdivia tenga su anhelado centro cívico. Te voy a llevar al segundo tema. Tú eres candidato presidencial de la democracia cristiana. Hoy día y anoche nomás se dio a conocer una noticia que para muchos líderes regionales y locales, no tanto para líderes nacionales, que es la decisión del Frente Amplio de más bien entrar por el lado de la omisión que de las primarias. Tú decías, estábamos hablando antes de entrar al aire, que fuiste uno de los impulsores de primarias abiertas en la democracia cristiana para elegir su candidato presidencial.
¿Cómo explicamos a la gente que hoy día un sector de partidos políticos asociados fundamentalmente o agrupados en el Frente Amplio pareciera ser que no están queriendo que la gente decida los candidatos regionales o locales, porque esos fueron los principalmente perjudicados? ¿Cómo explicamos eso? Tú que me dijiste yo quiero primarias abiertas para decidir el candidato presidencial, ¿y cómo le explicamos a la gente que hoy día estamos en dificultades, la centro-izquierda básicamente, para elegir lo que precisamente la gente quiere, participar en las decisiones públicas y políticas? Yo creo que no tiene explicación lo que ha hecho el Frente Amplio, porque si el Frente Amplio lo que hubiese dicho sabe que no vamos a ir a primaria y vamos a competir con nuestros candidatos y punto, a mi juicio sería un error político, pero estarían en su legítimo derecho, ¿no? Porque como fuerza política están en su derecho a mi juicio sería un error porque como no hay segunda vuelta en las elecciones de alcalde, se dividen las fuerzas de oposición y eso le da más posibilidad a la derecha. Yo en Valdivia, por ejemplo, nosotros la DC tenemos un candidato que es Gonzalo Espinosa, que ya fue alcalde, que tiene experiencia y queremos y Gonzalo quiere competir en una primaria y en esa primaria poder competir y ganando ser el candidato a alcalde después del alcalde. Y si no gana, bueno, cuando uno no gana una primaria se pone a disposición del que gana. Entonces, esta primera parte creo que es un error político del Frente Amplio porque lo que hace es dividir los votos de oposición en elecciones que no tienen segunda vuelta. Porque por último, si tuvieran segunda vuelta, uno dice, bueno, veamos y después el que pasa a segunda vuelta se ven los apoyos, ¿no? En Río Bueno, por ejemplo, Waldo Flores, que también ha sido mencionado como candidato a gobernador. Waldo ha sido mencionado tanto como candidato a alcalde de Río Bueno como candidato a gobernador. Pero hay algo más grave, que es la segunda parte de la declaración. Porque si llegaran hasta ahí, yo digo, bueno, están en su legítimo derecho, pero es un error. La segunda parte de la declaración dice, y por lo tanto vamos a participar en negociaciones para pactos por omisión. Pero por favor, ¿esta no era la generación que nos hablaba de que había que eliminar la cocina en política? Si su ánimo es llegar a acuerdos, que sea vía primarias, que elija la ciudadanía. Si su ánimo es no llegar a acuerdos, bueno, den un paso al lado y tienen sus propios candidatos. Pero el ánimo es llegar a acuerdos, pero lo quieren hacer vía negociación. Me parece que eso es de una inconsistencia enorme. Ahora, sabemos que esto ha generado cierto ruido en alguna gente del Frente Amplio también. Yo espero que aquí al 4, que es la fecha, 4 de octubre creo que es la fecha, ¿no? Sí. Vamos a ver si recapacitan y podemos tener un acuerdo más. Alejandro Bernales, Pablo Vidal, son diputados del Frente Amplio, están pidiendo que al menos sus partidos reconsideren esto. Ojalá, porque es un tanto irracional en un contexto donde la gente pide participación ciudadana retomar esta práctica de la cocina, que fue tan criticada como tú dices. Sí. Vamos a lo central. ¿Qué es lo que un candidato demócrata cristiano en estos tiempos le puede ofrecer al país como candidato presidencial? En tu caso, por ejemplo. Yo creo que hay algo más general y algo que tiene que ver con la trayectoria de uno. En lo general, yo estoy convencido que la gran mayoría de chilenas y chilenos quiere cambios sustantivos y concretos, transformaciones importantes que apunten a un Chile más igualitario en salud, en educación, en pensiones, pero también en seguridad ciudadana, también en acceso a la cultura, también en acceso a Internet, también en un conjunto de derechos sociales y quieren que esos cambios sean sustantivos y concretos. Pero de la misma forma como sustantivo y concreto quieren que se haga responsablemente, con financiamientos reales y que puedan ser sostenibles en el tiempo. Nosotros aspiramos a representar esa gran mayoría de chilenos y chilenos. Eso es lo más general y yo creo que eso marca una diferencia respecto a un Lavín, que hoy día la verdad que por mucho que se vista de forma distinta, representa un sector que no quiere cambios. Y a un Jadwe que siendo buen alcalde, la verdad que lo que hace en cada una de sus declaraciones que incendia la pradera, ¿no? Con cada una de sus declaraciones. Y aquí tenemos que convocar a mucha gente y yo creo que eso es lo más general. Ahora en lo específico y en lo que tiene que ver con mi persona, creo que requerimos liderazgos horizontales. No gente que nos venga a decir lo que hay que hacer, sino sobre todo a escuchar cómo hacer. Y generar diálogos transversales y gente con conocimiento tanto del territorio, que haya estado en primera línea, mirando a los ojos a cada una de las personas y emocionándose cuando hay un problema, siendo propio cada uno de los problemas, que es el rol que uno hace como alcalde, planteando sueños grandes para cambiar
para cambiar la calidad de vida, que fue lo hecho en Maipú, la comuna que más mejoró en calidad de vida en la región metropolitana, en la época que yo fui alcalde, pero que también conozca todo el país, cada una de las necesidades de cada una de las regiones, cada uno de los requerimientos, porque el país es diverso, el país es distinto, y tú sabes, Egon, compartimos varias veces, en 4 años que fui ministro, varias veces, varias vueltas a distintos lugares del país, conversando, en algunas partes con acuerdo, en otras partes con diferencias, pero en unas y en otras conversando y generando ese diálogo. Yo creo que la gente que me conoce sabe que yo soy bueno para la ejecución presupuestaria, para el cumplimiento de los programas y las metas. Eso es importante, pero junto con ello, antes de eso, tiene que haber mucho diálogo, representar a gente muy diversa, a mi juicio, generando un proyecto transformador lo más amplio posible dentro de la oposición para poder gobernar a partir del año 2022. Gracias, Alberto. Para finalizar ya en estos últimos 2-3 minutos que nos quedan, según las encuestas de diversas instituciones que están midiendo intención de voto, va a ir a votar mucha gente, cerca del 65-70% al plebiscito. Un mensaje para esa gente, para que acá en Los Ríos, que estamos ahí, todavía no sabemos si vamos a entrar a cuarentena o no, justo nos van a encontrar en el plebiscito, pero esperemos que no. ¿Cuál es el llamado para que la gente se levante ese día y vaya a votar? Yo quiero hacer un llamado, Egon, Víctor, a toda la gente de todo el país y particularmente de Valdivia y la región de los ríos, a que seamos protagonistas de los cambios que vienen por delante y no espectadores de los cambios. En varios años más, nuestros hijos y nietos, cuando estén estudiando la historia de Chile, van a decir que ese año 2019, a través de una manifestación pacífica masiva en todo el país, se generó un cambio sustantivo para cambiar la Constitución, que después, el 25 de octubre del año 2020, hubo un amplio apoyo hacia la apruebo y a la Convención Constitucional 100% electa, y se creó una nueva Constitución que fue un lugar de encuentro para los chilenos y chilenas. Yo quiero contarle a mis hijos, y los invito a que cada uno le pueda contar a sus hijos y a sus nietos, que nosotros fuimos protagonistas de ese proceso, porque fuimos a votar, porque invitamos a otros a votar, porque a pesar de las dificultades propias de la pandemia, nos cuidamos y fuimos a 25. Yo quiero invitarlos a que todos seamos protagonistas de un nuevo Chile. El protagonismo de un nuevo Chile tiene que ver con el plebiscito, tiene que ver con la nueva Constitución, pero desde ya también invitarlos a ser protagonistas de un nuevo Chile para construir en conjunto un programa de gobierno que por primera vez en la historia de Chile pueda ser construido desde las regiones y no desde equipos centralizados. Creo que también es parte del proceso que tenemos por delante, pero este proceso tiene varios domingos, como en el fútbol. El primer domingo es el 25 de octubre, y tenemos que ir todos a votar por apruebo de Convención Constitucional 100% electa. Después nos preocupamos de los próximos domingos, por cierto, del domingo de la elección presidencial. Así es. Alberto, muchas gracias. Tú sabes que la canción que presenta este programa es de Choenquinilo, si no me equivoco, Víctor. Sí, claro. Se llama Valdivia, que habla del riñiguazo, que por eso habla que viene bajando el calle. Viene bajando el calle hasta la calle Libertad, que es la calle del centro de Valdivia, que es hasta donde llegó el riñiguazo. Así que una canción muy de identidad, muy nuestra, y además, aparte que usted conoce toda la región y conoce casi todo el país siendo ministro de Obras Públicas, Alberto. Así que lo despido Egon, con ese tema. Muchísimas perdón. gracias, y te dejo invitado, además, para una próxima, después del plebiscito. Víctor, ¿qué pasó? Sí, que muchas gracias y un abrazo. De todos modos quería aprovechar de plantearte Víctor, te va a incluso hablar, a Alberto, que nos quedan unos minutitos todavía, ¿no? Entonces, perfecto. quizá Ya. podemos aprovecharlo porque está muy interesante la conversación. Y además porque Excelente. Alberto es una figura que en esta precandidatura presidencial va a significar seguramente que tenga alguna conversación con el Partido Demócrata Cristiano de la región, ¿no? No sé si eso está agendado, si con quiénes estás trabajando acá en la región. O sea, sería interesante también ver cómo se va a mover territorialmente esta precandidatura. La semana antepasada estuve en la Junta Regional, por Zoom, por supuesto, por esta vía, donde estaban, por supuesto, los dirigentes. Estaba nuestro diputado y de quien nos sentimos orgullosos por el rol que jugó como presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores. Estaba el presidente regional, Gonzalo Espinosa, que además es nuestro
precandidato en Valdivia, y tuvimos una primera conversación, una primera exposición. Estoy seguro que vamos a ir agendando otras conversaciones, reuniones, debates, exposiciones, pero a mí me interesa que esas tengan una doble mirada, no solo lo que pueda contar uno como candidato, sino sobre todo lo que uno pueda escuchar, porque creo que nosotros tenemos hoy día en la oposición una desventaja, la desventaja que no tenemos candidato indiscutido a la oposición, y podemos convertir esa desventaja en ventaja si hacemos un trabajo participativo, no solo con elecciones abiertas para elegir el candidato, que es algo que impulsé y logramos en la Junta Nacional, sino que también en la construcción del programa. Así que yo espero que así sea, y apenas se pueda físicamente, espero estar allá también. Antes de eso va a ser por esta vía, pero apenas se pueda físicamente poder estar allá compartiendo con ustedes, con la comunidad, tanto los sueños de nueva constitución como los sueños, proyectos y programas para el programa de gobierno. Y déjame además plantear otra cosa que en esta derivada del periodismo, digamos, que uno tiene también todos los días viendo la información y todo. Hay una discusión que se ha dado en las últimas semanas sobre, bueno, a propósito de una serie de televisión no aprobada por el Consejo Nacional, ¿no?, de Televisión, para poder ser editada y presentada públicamente, sobre la muerte de Eduardo Frei Montalva, el primer magnicidio, ¿no?, así se le ha llamado. Y esto nos trae, a propósito incluso de plebiscitos, al 1980, ¿no?, y a la situación política que vivió en ese momento del proceso político de la dictadura, y el rol de Eduardo Frei Montalva. Me gustaría saber cómo ves tú la situación que ha sido histórica en todo caso. En los últimos años hemos asistido un poco a esta investigación, y tal parece que esto es un gran tema en la historia de Chile, que es necesario abrir, poner en común, como tantos otros han sido puestos en común en estos años. Parece que con Eduardo Frei Montalva aún nos queda algo que decir, ¿no?, en Chile. Eduardo Frei Montalva pagó con su vida la valentía y el coraje que tuvo de oponerse a la Constitución del 80. El único acto público en democracia, los más jóvenes no perciben esto, pero en democracia todos podemos expresar nuestras ideas. En dictadura nadie. El único acto público fue el acto en el Caupolicán, que además solo lo transmitieron un par de radios. El resto ni siquiera lo transmitió. Y se opuso fuertemente al plebiscito del 80 porque no estaban las condiciones para ello. No había libertad de expresión, no había registros electorales. Él terminó pagando con su vida, siendo asesinado por agentes de la dictadura, y lo que consta en todo el proceso judicial que ya está en primera instancia, constituyéndose en el primer magnicidio en la historia de Chile. Magnicidio porque se mata a un expresidente, eso es magnicidio finalmente. Y es bien lamentable que esto no pueda llevarse a medios de comunicación, de manera audiovisuales, ¿no?, por esta oposición del Consejo Nacional de Televisión. Yo espero que la próxima vez que se vote sí podamos tener la aprobación para ello, y en el formato propio de los formatos audiovisuales podamos conocer esta serie Magnicidio, que es una forma de conocer todos los chilenos y chilenas de manera masiva cómo el expresidente Frei Montalva pagó con su vida y fue asesinado por la dictadura después de oponerse al plebiscito 1980. Se cuestionó a Genaro Arriagada por ello, por el voto dentro del Consejo. Sí, Tenemos una sierra. Eso soy yo, porque están justo acá unos maestros afuera, así que me voy a silenciar. Sí, sí, me pareció un efecto serrucho especial de la producción. Creí que era un efecto especial. No, yo creo que Genaro Arriagada, teniendo muchos méritos y siendo muy inteligente, la verdad que se equivocó en eso. Se equivocó rotundamente, porque la verdad que debió haberle dado la votación máxima, y teniendo la votación máxima, eso hoy día habríamos pasado el bloqueo de la derecha. Y le dio una votación secundaria, y eso no está bien.
Bien, Alberto, no sé, Egon, yo creo que te liberamos porque sabemos que tienes agenda, agradecidos por supuesto y nos reencontraremos por aquí. Alberto, nos vemos, ojalá después del plebiscito, cuando ya tengamos el caos institucional y estemos concentrados en elegir constituyentes y discutir el país que queremos y ya también esté más avanzada la candidatura y las candidaturas. El otro día leía que habían como 15 candidatos en la centroizquierda, entre precandidatos y candidatos. Así es que ahí va a ir tomando causa institucional esto. Te deseo muchísima suerte y mucho aprecio. Muchas gracias, Ego, muchas gracias, Víctor. Un abrazo a la distancia y todos por el apruebo. Así es. Nos vemos. Bien, pues. Chao, Alberto. Chao. Egon, te propongo que, Sí. a propósito de lo que hemos ido conversando en estos programas, hoy tenemos una situación que no habíamos tenido en los anteriores espacios, que es que no tenemos una conversación posterior a nivel regional. Por esto de los cambios de semana, finalmente a los invitados se les complicó la agenda finalmente. Bueno, aprovechemos, me interesaría poder tener una visión un poco más contingente de qué está pasando con el rol del plebiscito, a propósito de algo que se ha empezado a discutir fuerte, y esto de que el rechazo subió gracias a que comenzó la campaña, ¿no? Entonces, algo que puede darse naturalmente porque hay más exposición de las ideas y todo lo que uno quiera, llevó a que dentro del apruebo se generara una sensación de que no se estaba haciendo la pega, digamos, ¿no? O de que se estaba haciendo mal. Entonces, no sé cómo tú has visto esto a propósito incluso de que ya comenzó la franja televisiva, que es otro dato nuevo, independiente de que ya no es la franja del sí y el no, no deja de ser revelador también de cómo están pensando las mentes detrás de los comandos, la convocatoria al plebiscito del 25 de octubre. Sí, mira, bueno, a ver, esto era natural que el rechazo tenía que de alguna manera subir, lo cual sí no está reflejado en encuestas. Yo no he visto en encuestas todavía esta sensación de que el rechazo va subiendo, no lo he visto reflejado en encuestas. Nosotros vamos a aplicar una encuesta ahora, en los próximos días. ¿Cómo estás, George Archa? Hola, ¿Cómo te va? Bueno, Muy bien, tiempo. qué gusto. Igualmente. Así es, pues tanto tiempo, tantos consejos sin verlo. Justamente, agradable verlo. Se pudo gestionar finalmente la presencia ya, qué bueno, de nuestros invitados, bueno. Así es que estábamos conversando con Egon, George, mientras llegaban. La situación de las campañas hacia el plebiscito. Egon. Sí, no, te estaba diciendo que nosotros en el centro vamos a aplicar una encuesta con los sistemas online que están aplicando ahora algunas empresas, entre ellos Criteria, mismo CADEM, y que es una metodología que vamos a tirarla acá, yo creo que la próxima semana, porque resultados por la ley, los resultados de elecciones no pueden darse hasta creo que el 10 de octubre. De ahí para adelante ya no se pueden ni hacer encuestas ni dar a conocer resultados. Entonces, por eso te decía que, por un lado, existe una sensación de que el rechazo ha ido ganando adeptos, pero eso todavía no se ha visto reflejado en algunas encuestas. Pero es natural que va a tener que tener más adeptos porque hasta, no sé, antes de la última encuesta que nosotros aplicamos acá en la universidad, que fue en marzo, dimos a conocer que fue presencial, tomamos en los primeros días de marzo tomamos la muestra, claro, se mantenía el apruebo como cercano entre el 65 y 70%, el rechazo muy bajo, 12-30%, pero había muchos indecisos, digo muchos entre comillas, habían cercano al 20-25%. Y yo creo que muchos de esos indecisos los ha ido captando el rechazo por esta, y con este argumento ya termino, con esta idea de la campaña de apelar mucho al sentido común de, por ejemplo, podemos cambiar tales cosas con una reforma. Entonces, y por otro lado, la campaña del apruebo se escucha eso, ¿no?
Sigue hablando porque se escucha de fondo fuerte, pero te escuchamos. Ya, es que acá me escucho súper fuerte, pero bueno. Y el apruebo, por otro lado, que refleja estas dos almas que de alguna forma ha tenido la campaña del apruebo. Por un lado, los independientes, y por otro lado, los partidos, dándole espacio a los independientes o entregando mensajes asociados a su partido. Eh, entonces, ahí yo creo que el apruebo tiene un problema, además, que hoy día tiene muchos distractores. Los distractores, precisamente lo que hizo el Frente Amplio ayer, poner un tema que distrae lo importante que es de aquí a 20 y tantos días, que es hacer campaña para que la gente entienda cómo se traduce esto. Entonces yo creo que los distractores más los mensajes concretos de sentido común, yo creo que van a hacer que efectivamente el rechazo vaya ganando terreno. Bueno, ahí está. Una buena provocación para las semanas que vienen, además, ¿no? Para que sigamos conversando sobre este tema. Estamos en el Plaza de la República, versión constituyentes, en este mes, en la práctica que queda para el plebiscito del 25 de octubre, y vamos a aprovechar, finalmente pudimos hacer el contacto. Está con nosotros George Harcha. ¿Está bien dicho? No sé, tú me lo Sí. Confirmas. Está bien, está bien. Sí. Ha sido concejal, militante de la UDI, además empresario, ¿no? En el área de la construcción. George, quizá abramos un poco también esta conversación. Está Egon también con nosotros, aprovechando que está aquí. ¿Cuál es el rol de la derecha en este caso, en torno al plebiscito? ¿Y cuál sería la visión que tú tienes respecto al plebiscito? Porque hay voces. Y según Pablo Longueira, ayer mismo lo decía, él tiene muchos chats, decía, con gente de la UDI, en que están por el apruebo, como él. No sé cómo tú lo ves todo esto, ¿no? Bueno, primero gracias por la invitación. Y bueno, mira, en general, como bien decía Egon, se están abriendo posibilidades en el rechazo, en el apruebo ya está per se, cuando se empezó con todo esto, obviamente el apruebo era era el tema que se puso, por lo tanto había más. Hoy día se están abriendo espacios en el rechazo, en donde, en el fondo, apelando a lo que señalaba el sentido común, que es lo que apela la mayoría de nuestras campañas, porque en el fondo, después de las noticias de que se genera la oportunidad de tener estas dos posibilidades, de apruebo y rechazo, baja la información y entonces uno empieza a analizar qué es lo que más conviene a uno como persona y a la sociedad. Por lo tanto, efectivamente yo creo que el rechazo va a ir ganando adeptos paulatinamente y espero que en el fondo sea lo más sano posible. Ahora, por cuanto lo que decía Pablo Longueira, bueno, hay distintas miradas. La realidad es que la mirada de Pablo Longueira no es un poco disruptiva y genera ciertos no es ruptura, pero genera ciertas tensiones que no son naturales, nunca han sido naturales por lo pronto en la UDI, pero que no son malas, que en el fondo generan puntos de vista que son todos válidos, y qué bueno que tengamos que también se entienda que dentro de la UDI y dentro de todos los partidos en general existen distintas visiones. Yo en lo personal estoy por el rechazo. No obstante, creo que existen, que si gana el apruebo no dejamos de ser válidos en el fondo. Y luego habría que armar una constitución poniéndonos de acuerdo. Hoy día lo importante es que estemos todos dispuestos a someternos a una conversación y que esa conversación no sea una lucha de extremos, sino que sea una conversación en donde podamos ponernos de acuerdo en el Chile que queremos. No, y creo que ese debiera ser independiente de lo que pensemos en distintos lugares políticos, nosotros debiésemos entender que que nos vamos a tener que sentar en una mesa, y en esa mesa vamos a tener que ponernos de acuerdo. Por eso la visión de hoy día del Frente Amplio y el Partido Comunista no son las que uno
esperaría una sana convivencia democrática, ¿m? Porque creo que lo más importante es tener una casa grande que se llame Constitución y que en donde entremos todos y no hayan extremos que se tomen esta discusión. Tú estás en Los Lagos, ¿no? Entre Los Lagos y Valdivia, hoy día estoy en Ya, Valdivia. ok. Bueno, de todos modos, vía telefónica logramos hacer el contacto finalmente. Está con nosotros también el actual concejal de Los Lagos, precisamente, y del Partido Comunista, de hecho, ¿no? Que es Aldo Retamal. Así que lo vamos a saludar. Egon, de todos modos, agradecerte por estar siempre con nosotros y entiendo que además tienes compromisos, así es que nos reencontraremos. Egon, creo que ya salió. Bien, ahí está. Tenía que estar en otro lugar a esta hora. George, saludemos a Aldo. Aldo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Qué bueno Hola, tenerte por acá. Sí, muchas gracias. Saludos a George también que está por ahí. Recuerdo con Aldo. Ustedes se conocen bien, ¿no? Sí, tuvimos un periodo de concejales juntos trabajando. Efectivamente. Bueno, mira, yo justo estoy en Aldo. otra actividad porque estamos aquí con un problema patrimonial. En el puente Quinchilca, claro, se construyó el puente nuevo al lado y ahora se está planteando el tema de la demolición. No se había explicado bien a los vecinos. Hubieron procesos de participación ciudadana años atrás, donde los vecinos sugerían y pedían que se pudiera mantener esto como patrimonio. Y bueno, el problema es que no ha habido una información muy clara. Se planteó el día viernes poder escuchar a los vecinos, pero finalmente ahora se dice que la demolición va y que va antes inclusive de lo que se había dicho. Entonces estoy en esto. Entonces voy a intervenir un ratito nomás. Sí, que sería interesante aprovechar, te reitero un poco lo que estaba planteando al principio de la conversación con George, que tiene que ver con la situación actual en este caso del apruebo, ¿no? Tú estás en el Comando Chile Digno, Exacto. y la discusión respecto al plebiscito ha sido, más o menos, y lo planteábamos con Egon hace un rato, la posibilidad de que el rechazo haya ido creciendo. No sé cómo tú lo has visto y cómo tú lo ves de aquí, de cara al 25 de octubre, y hasta dónde crees tú que se abre, digamos, una posibilidad de que esté más en disputa la posibilidad de que el rechazo tenga un parámetro mejor del que se suponía al principio de esta discusión. Independiente del resultado final, cómo queda Chile después de ello para entrar en un proceso de discusión abierto sobre la nueva constitución. Aldo. Mira, yo, al menos en lo que sondeo, algo a lo mejor tiene que ir aumentando el rechazo, porque tampoco le vamos a ganar 90-10. Entonces tiene que ir aumentando un poquito, ¿cierto? Mira, lo que sí, efectivamente, algo va aumentando, sigue siendo la tendencia la mayoría de la apruebo, pero me llaman la atención cosas como lo que mencionaba George, por ejemplo, de los extremos, del Frente Amplio con el Partido Comunista. Yo creo que cuando hablamos de una visión extrema y que impide un diálogo democrático, es precisamente rechazar una posibilidad de poder sentarnos la ciudadanía, que también hay representaciones a lo mejor de los partidos políticos, dependiendo si tienen el apoyo para poder formar la convención constitucional, y desde ahí generar un cambio necesario en lo que es la constitución del país. Y el otro tema que me produce también mucho eco con el del rechazo, es que rechazo, pero apoyan la convención mixta. ¿Para qué? Para seguir frenando la democracia, para seguir poniendo a ver parlamentarios en este caso que sean los constitucionales. O sea, eso es extremo. Extremo es negarle por todas las vías posibles al pueblo, a la ciudadanía, poder generar una nueva carta magna que no haya sido hecha en dictadura, pero sobre todo que tenga identidad y tenga el poder constituyente originario, en este caso en representación en el órgano constitucional. Entonces, yo creo que eso es extremo. Y seguir poniendo temor, miedo, como lo que se ha estado haciendo en la campaña al rechazo, yo creo que eso afecta a la democracia.
A mí me parece que eso está reñido inclusive hasta con la ética, de generar una campaña de oscurantismo, donde poco más, tal como decía una personalidad de derecha, que si se aprobaba el 10% se iba a quemar Chile. Ahora es como si hay una nueva constitución, van a venir las peores calamidades. Yo creo que eso ya la población no está creyendo ese tipo de cuentos. Y bueno, creo, precisamente apelando a lo que se mencionaba, que lo más democrático es generar este espacio de participación. Que exista una nueva constitución hecha por convención constitucional, donde todos estemos en igualdad de posibilidades, las diferentes fuerzas políticas, los independientes, para tener una representación y generar cambios en la constitución, que sea una constitución de derechos, que asegure derechos, y no solamente que asegure derechos para los que tienen plata, donde, como dice, por ejemplo, el artículo 19, en el área de salud, que garantiza el derecho de acceso a la salud, creando instituciones públicas o privadas, pero que depende de cada uno donde se va finalmente a atender, dependiendo del dinero que tenga en el bolsillo. Entonces necesitamos eso, una constitución garante de derechos. Aldo Retamal está con nosotros y Jorge Harcha. Jorge. Mira, en cuanto a lo que decía, no creo que haya, hoy día están todas en un acuerdo transversal, se decidió entre la prueba, darle la posibilidad a todos, darnos la posibilidad de aprobar o rechazar la idea de generar un plebiscito que genere, que va a poder, o sea, que se genere una nueva Carta Magna, y después con todas habemos personas que creemos que no es necesario, otras personas que creen que es necesario, vamos a ir a una votación, y luego, bueno, yo no sé cómo se irá, cómo se piensa, pero yo creo que igual van a ser los mismos partidos políticos los que van a, y a la larga con militancia o sin militancia, son los sectores políticos de Chile y los partidos políticos de Chile los que van a poner a los constituyentes. Entonces por eso no veo mucha diferencia entre la convención mixta y la convención constitucional, porque en el fondo, ¿para qué estamos con cosas? Siempre van a ser los políticos los que van a poner los puntos. La ciudadanía finalmente se expresa a través de partidos políticos y por lo tanto a mí no solo me parece que va a ser lo mismo, sino que va a ser natural. Y en segundo punto, en cuanto yo creo que poner los puntos y expresar los puntos, no hay ningún punto de oscurantismo sino que todo lo contrario, o sea, estamos exponiendo todo. Yo en el fondo, por ejemplo, nunca he cuestionado lo que sea las razones de la prueba, o sea, no tiene sentido, porque en el fondo es echarle leña al fuego donde no lo hay, donde no debiéramos hoy día estar un poquito dado que se llegaron a ciertos puntos de encuentro. Deberíamos continuar con esos puntos de encuentro, porque si nos enfrentamos en una constitución en donde nos vayamos uno en contra del otro, no vamos a lograr paz social, que es lo que necesitamos. Ahora, por cuanto a lo que decía Aldo, en cuanto a los derechos sociales garantizados en la Constitución, ojo con eso, porque en el fondo los países van avanzando de acuerdo a la medida en que vayan creciendo, y eso implica que si ¿cuál es el efecto práctico de generar un derecho social en la Constitución? No por decretarlo la Constitución va a funcionar. Lo único que vamos a hacer es que en vez de gobernar un presidente, un ejecutivo, va a terminar gobernando el Poder Judicial, los jueces, a través y con interpretaciones distintas. Por lo tanto, ojo con eso, porque lo único que si nosotros de alguna manera, con esta buena intención, porque es una muy buena intención que todos los derechos sociales estén garantizados, pero lo único que vamos a lograr en la práctica, en la realidad, es que gobiernen los jueces. Y en el fondo el sistema democrático no está hecho para que los jueces gobiernen a través de distintos dictámenes. Entonces, ojo con eso. Yo creo que es un tema de conversación que debiese ser muy amplio, porque nos arriesgamos a que
nuestra democracia se encuentre cooptada por leyes mal hechas. Giorgi Harcha, ex concejal de la Unión Demócrata Independiente de Los Lagos, y está con nosotros Aldo Retamal, concejal de esa comuna. Aldo, tú tienes más actividades también, así es que los últimos minutos. Vale, mira, gracias. Se me había pasado a cortar, me alcancé a comunicar. Primero, el tema de que los partidos nuevamente en la convención constitucional o la convención mixta van a estar. Bueno, entonces hagamos una asamblea constituyente, pero aquí hay que ser bien claro, la derecha no quiso. Entonces que no sigan con ese miedo de que los partidos, porque también son partidos, pero tienen partidos que tienen intereses y por lo tanto quieren mantener la constitución actual, porque así cada vez que hay algo que va en beneficio de la comunidad, en beneficio del pueblo, de la ciudadanía, dicen que es inconstitucional, como han votado un montón de leyes. Creo que eso hay que transparentarlo y tenerlo claro. Si queremos algo que realmente entonces no involucre a los partidos, hubiesen optado por la Asamblea Constituyente y no están claramente por eso. Y el tema de los derechos, ahí hay un error garrafal de que los tribunales van a ser que van a gobernar. Cuando un Estado tiene que garantizar derechos, tiene que garantizar las condiciones para que determinados derechos se cumplan. Por lo tanto, en vez de financiar a las clínicas privadas con recursos públicos para que hagan prestaciones, esa misma platita se ocupa para comprar los implementos necesarios, para contratar a los profesionales necesarios, y eso sea desde el Estado, sin que las clínicas privadas se lleven una ganancia entre medio. Eso es garantizar el derecho a la salud, no que los tribunales de justicia van a finalmente gobernar el país. Eso yo creo que es un error garrafal. Así que, bueno, un gusto, Giorgi, haber conversado contigo de nuevo. Veo que estamos en diferentes veredas, como lo hemos estado hace tiempo. Ya que tú mencionabas que estás de acuerdo por la nueva constitución, entonces pásate para este lado nomás, ningún problema. Aquí son todos bienvenidos para que podamos entre todos construir una nueva constitución, por convención constitucional, por supuesto, ya que esa es la forma más democrática hasta el momento. Me alegra escuchar que quieras que haya sido sin partidos políticos, pero bueno, no ganó la Asamblea Constituyente, que era lo que algunos pedíamos. Y agradecer el espacio, me tengo que retirar lamentablemente para continuar con deberes acá en la comuna. Así que, Geraldo, bueno, muchas vamos gracias. por el apruebo, por supuesto, y convención constitucional. Gracias por el contacto, de todos modos, y ya volveremos a reencontrarnos aquí en la radio. Giorgi, lo último, aprovecho de preguntarte si tú estás activo en los comandos, ¿cómo ves tú esto de la participación también en la campaña, a propósito de que ya se inició la campaña con la franja televisiva incluida, o sea, con desplazamientos en el espacio público, ¿no? Que obviamente tiene sus restricciones hoy en día. No sé cómo estás tú viendo esta situación. Apoyando como un militante más y una persona que tiene sus convicciones bastante claras y respetable, por eso yo respeto lo que señala Aldo. Creo que no estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que señala, pero las respeto. Creo que hoy día nos enfrentamos a una campaña muy distinta, donde no se puede juntar, o no hay, entonces es todo distinto. Yo creo que cada uno está aportando de acuerdo a las posibilidades, y por los medios nuevos hoy día, redes sociales son las que están llevando, y los medios de comunicación son los que hoy día tienen una misión fundamental en poder comunicar, darle espacio a comunicar y ver cómo tomamos esos espacios de manera equitativa, o sea, en el fondo que nadie tenga un exceso, porque así como a veces, por ejemplo, las redes sociales tienen esto negativo, que creo yo que exacerban posiciones que son de nicho y se le quita espacio a la prudencia. Entonces, y eso también hace mal porque polariza. Yo creo que todo lo que polarice no es positivo. Yo creo que hay que tener un espacio que es para expresar todas las posiciones, y en eso debiésemos todos los que estamos en este cuento en la política, o todos debiéramos apuntar a que hoy día, por una cosa tan importante como es la Constitución, se pueden expresar de manera sana y prudente. Yo creo que nos falta prudencia últimamente en este país, porque en nuestro país falta prudencia para poder construir cosas bien, buenas. Con Aldo tuvimos 4 años en donde nos respetamos mucho, tuvimos distintas posturas, y quizás eso hubiese sido, ese para nosotros es el ideal, para mí por lo menos el ideal de comunidad y de sociedad. Espero que tengamos
elecciones y decisiones sanas y mesuradas que realmente pongan como foco el bienestar de las personas y no las ideologías que muchas veces de ambos lados están ya desgastadas. Yo creo que ya tenemos claro que hay algunas fórmulas añejas que ya no funcionan a ambos lados. Por lo tanto, hoy día hay que verlo de forma más práctica. Y eso, espero que todo salga lo mejor posible. Bien, Jorge. Bueno, agradecerte nomás y comprometerte a que en algún momento podamos conversar de otras temáticas políticas regionales también. O sea, se viene una discusión acerca del proceso de descentralización que también nos preocupa a nosotros, las elecciones de gobernadores, gobernadoras, etcétera, las alcaldías además, ¿no? O sea, se viene un periodo político bien intenso. Así que muchas gracias. Yo creo que hay que estar más disponible que nunca. Todos los ciudadanos debemos estar más disponibles nunca para generar una conversación sana, rica y que ayude a que todos puedan ver en su justa medida las opciones que existen y para mejorar este país y no terminar empeorándolo. Bien, pues, un gusto. Nos reencontraremos. Igualmente. Muy bien, gracias por invitarme. Gracias, bien. Hemos tenido por lo menos en este espacio las visiones. Comenzamos esto a eso del mediodía conversando con Alberto Undurraga a propósito incluso de la precandidatura presidencial en la democracia cristiana que se anuncia o ya se está corriendo. También está la de Jimena Rincón, así es que vamos a ver cómo todo eso se va desarrollando en las próximas semanas y meses. Y este plebiscito no va a pasar sin que haya una gran cantidad de información, como ha sucedido en los últimos meses, de hecho. Todas las semanas tenemos 2 o 3 eventos o episodios políticos muy relevantes. Nosotros que estábamos acostumbrados a una actualidad un poco más dilatada, digamos, bueno, se ha puesto más intensa la cuestión política. Y luego la conversación con Jorge Harcha, ex concejal de la UDI en la comuna de Los Lagos, y el actual concejal de Los Lagos, precisamente, Aldo Retamal. Jorge, ex concejal militante de la UDI, y Aldo, militante actualmente del Partido Comunista. Nos reencontraremos nosotros en este Plaza de la República el próximo lunes al mediodía, en esta versión Constituyentes. Continúe con Radio Universidad Austral de Chile. Chao, chao. Plaza de la República regresa el próximo lunes al mediodía, con su ciclo extraordinario del momento constituyente. Las y los esperamos en Radio Universidad Austral de Chile y el Centro de Estudios Regionales. Viene bajando el calle hasta la calle Libertad. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile.